¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha terminado la temporada 2024-2025 para la selección española, una temporada en la que básicamente lo que se ha disputado es la Nations League, 10 partidos en total, 6 en la fase de clasificación entre septiembre, octubre y noviembre, la eliminatoria de cuartos contra Holanda en marzo y la Final Four contra Francia y contra Portugal en junio. Vamos a reflexionar un poquito sobre el panorama de la selección española y sobre lo que se viene, que es lo realmente importante, que es el gran objetivo, que es el gran proyecto de este grupo, la próxima Copa del Mundo. Venga, al lío. Bueno amigos, pues el balance de la temporada de España para mí es bastante satisfactorio. Y me explico. No se ha ganado el título, el único que estaba en juego, que es la Nations League. Se ha llegado a la final en un torneo muy complicado. Ya lo expliqué hace poquito en un vídeo que hice recientemente. El prestigio de la Eurocopa al lado del prestigio de la UEFA Nations League evidentemente es mucho mayor, pero de verdad lo pienso y lo digo sinceramente, y ahora incluso que España sigue siendo vigente campeón de la Eurocopa, pero ya no es vigente campeón de la Nations League, y me parece que es más difícil ganar una Nations League que ganar una Eurocopa. Por eso le doy mucho valor a que España en un torneo de este nivel, en el que han competido las principales selecciones de Europa, que visto cómo está ahora mismo el panorama mundial en el fútbol de selecciones, viene a ser básicamente las mejores selecciones del mundo si le añadimos Argentina. No hay ninguna selección a nivel mundial fuera de Europa, más allá de la propia selección argentina, que ahora mismo esté despuntando especialmente. Hombre, quiero mencionar, o quiero dar una mención muy especial a Paraguay. Paraguay está, después de la Copa América, bueno, pues está a un nivel con el profe Alfaro espectacular. Pero bueno, todavía falta verla en un gran torneo, ¿no? Ahora mismo en Sudamérica claramente me parece Argentina la selección más competitiva. Brasil le queda un largo trecho por recorrer de la mano de Ancelotti. Y si nos vamos a otras confederaciones, no acabo de ver nadie excesivamente competitivo en Asia. Japón evidentemente es la selección más competitiva y sí, Japón te puede complicar la vida, pero no es una selección candidata a ganar una Copa del Mundo, o al menos a mí es que no me lo parece. Nos vamos a otros continentes, pues África ha bajado muchísimo el nivel de África ha descendido, y por eso la igualdad es cada vez mayor en esas eliminatorias que son complicadísimas, ¿no? Por eso digo que, bueno, y en CONCACAF creo que la gran promesa que era Estados Unidos no acaba de arrancar. Cada vez que Estados Unidos, sobre todo en el último periodo, pues juega con algún rival de cierto nivel, pues se le ven muchas carencias, y pasa algo parecido también con México. Vamos, en conclusión, ahora mismo las mejores selecciones del mundo están en Europa, y a ese grupito había que añadir Argentina. ¿Qué ocurre? Que con todas esas selecciones se ha disputado esta UEFA Nations League, un torneo, yo diría que de bastante prestigio, o al menos a mí me lo parece, por el nivel de los equipos a los que te enfrentas, no por la tradición. Es un torneo que tiene apenas 4 ediciones, que arrancó hace menos de una década y que evidentemente le falta todavía asentarse, ¿no? Pero sí que quiero darle valor, ¿no?, a lo que ha hecho la selección española en esta competición, en la que no ha perdido ningún partido. En la fase de grupos ganó todo, menos un empate en Serbia, en el primer partido. Los 2 empates y victoria por penaltis ante Holanda, victoria ante Francia en las semifinales, y el empate y luego la derrota por penaltis ante Portugal en la final. Ya solamente escuchar los nombres de los equipos que hemos hablado: Serbia, Dinamarca, Suiza, Holanda, Francia y Portugal, pues evidentemente ya te da una idea, ¿no?, del nivel de la competición y del mérito que yo le doy a que España haya llegado a la final y la haya perdido por penaltis. Eso es así. Pero algunas cosas que me gustaría hablar de la temporada de la selección, y algunas dudas que están por ahí planteadas, ¿no? La primera, tema Pedri, ¿no? Pedri está jugando en el FC Barcelona en una posición y en la selección española está jugando en otra. A Luis de la Fuente le gusta un Pedri más adelantado, le gusta más una especie de media punta.
mientras que Hansi Flick está probando a Pedri pues más como mediocentro organizador, ¿no? Hemos visto una gran versión de Pedri en esta temporada en el Fútbol Club Barcelona y sin embargo en los partidos con la selección española, a pesar de que ha destacado, pero sin embargo no ha rendido al mismo nivel que le hemos estado viendo en el Fútbol Club Barcelona, y hay mucha gente evidentemente que pide que Pedri juegue en la misma posición en la selección que en la que juega el Barça. Yo entiendo a Luis de la Fuente y entiendo el por qué mantiene a Pedri en ese lugar. Hay un jugador que no ha podido jugar en toda la temporada en la selección española, pero que es ahora mismo Balón de Oro. Y que va a estar, por supuesto, salvo que no vuelva bien de la lesión, que Dios quiera que no sea así, y estoy hablando de Rodri. La gente a lo mejor se está olvidando de Rodri. Y cuando Rodri esté jugando en la selección española, el puesto de mediocentro organizador es suyo. Y su gran escolta, su jugador o su compañero favorito para acompañarle es Fabián. Por eso creo que Luis de la Fuente tiene en mente esa pareja de mediocentros, aunque Fabián no es tan organizador como Rodri, es más, como digo, una especie de escolta, ¿no? Recuerda un poquito, ¿no?, a esa pareja de mediocentros que había con Xabi Alonso y con Busquets, aunque no son exactamente el mismo rol, pero yo creo que eso lo tiene Luis de la Fuente en la cabeza. Y como Luis de la Fuente, evidentemente, como todos nosotros, pensamos que Rodri, pues ya desde septiembre, cuando empiecen las eliminatorias para la Copa del Mundo, ya va a estar ahí. Rodri creo que no va a jugar el Mundial de Clubes con el City, pero ya justo en septiembre volverá otra vez a la actividad normal y esperemos que regrese bien. Pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que esa pareja a Luis de la Fuente le ha funcionado muy bien, recuerdo que Fabián sigue sin perder un solo partido con la selección española y ya van 39, porque sabéis que ni las victorias por penalti se consideran victorias, son empates, ni las derrotas por penalti se consideran derrotas, son igualmente empates. Y Fabián sigue sin perder un solo partido con la selección española, ni que decir tiene los números de Rodri, tanto con su club como con España. Es una pareja, es un seguro de vida, los dos son un seguro de vida. Y entiendo que Pedri juegue un poco más adelantado, porque esa posición en la que él juega en el Fútbol Club Barcelona, creo que en la selección española está más que bien cubierta. Que a lo mejor se está perdiendo un poco del potencial que podría dar Pedri, pues sí, pero creo que funciona así mejor, como lo vimos en la Eurocopa. De hecho, en el tramo final de la Eurocopa ni siquiera pudo estar Pedri por esa lesión, por aquella entrada tan dura de Kroos en los cuartos de final, y al final se gana la Eurocopa sin Pedri y con Dani Olmo en su ubicación. Tema portería. Ayer en la final, vimos a Unai Simón, pues no hacer ninguna parada, ni en tiempo reglamentario, ni en la prórroga, ni en los penaltis. Todos los remates a puerta de Portugal acabaron en gol, los 5 penaltis, más los 2 remates que hubo en los 120 minutos de tiempo reglamentario. A mí Unai Simón es un portero que me gusta. Es un portero que en los últimos años en la Liga lo está haciendo muy bien. El año pasado fue el mejor portero de la Liga, ganó el Trofeo Zamora, y este año no lo ha ganado porque no ha cumplido el número mínimo de partidos exigibles. Estamos hablando de un portero que empezó la temporada ya en la segunda vuelta. Estuvo lesionado de la mano, se tuvo que operar a principio de temporada, se guardó para jugar la Eurocopa con la selección. Y por eso Unai Simón no ha vuelto a ganar el Trofeo Zamora, porque el Athletic Club de Bilbao ha sido el equipo menos goleado de la temporada. Pero sí que me gustaría abrir por lo menos un debate, ¿no? Porque el otro portero de la selección española es David Raya. David Raya, que mucha gente dirá, es que es un portero sin mucha experiencia, que ha aparecido en el panorama internacional hace poco. Sí, es cierto. Tampoco es que tenga mucha más experiencia Unai Simón, más allá de lo que ha conseguido con España. Digo, por lo que hace en su club, ¿no? Porque el Athletic Club de Bilbao, efectivamente, esta temporada ha llegado muy lejos en la Europa League, pero ha sido un equipo que en los últimos años en Europa no se le ha visto, y es un equipo que prácticamente solamente ha competido a nivel nacional, ¿no? David Raya ya es un portero
es el portero titular del Arsenal, es que no hay mucho más que decir. Subcampeón de la Premier League, semifinalista este año de la Champions League, y hombre, ya lleva unos cuantos años en la selección española, y cuando Unai no ha estado, pues David Raya ha rendido a buen nivel. Y tenemos ahí el tema de los penaltis, ¿no? Simplemente me gustaría que existiera ese debate. No quiero poner en duda la titularidad de Unai Simón, pero tampoco quiero que se desestime la presencia de David Raya, ¿no? Por no hablar de otros porteros como Alex Remiro, que también me parece un porterazo, o Joan García, que ha hecho un temporadón en el Español. Creo que esa parte España la tiene bien cubierta, pero me falta la parte de los penaltis. Me falta la parte de los penaltis porque últimamente estamos viendo que la selección española está envuelta en una tanda de penaltis detrás de otra. Mundial de Rusia, Mundial de Qatar, la Eurocopa, la Liga de Naciones última, que se gana por penaltis contra Croacia. En esta Liga de Naciones, penaltis contra Holanda y penaltis contra Portugal. Y evidentemente tener un portero que sea un especialista en esas lides me parece algo fundamental. Y creo que el nivel de Unai Simón a la hora de afrontar los penaltis es un nivel normal. No es un mal portero parando penaltis, tampoco es un portero excepcional o un portero que destaque parando penaltis. Sus cifras son normales, 19% de acierto. Hasta ayer, ayer bajaría un poco por esos 5 penaltis que le metieron. Pero para una selección nacional que se juega tantas y tantas cosas por penaltis y tan a menudo, yo creo que ahí no podemos tener un simplemente portero normal afrontando los penaltis. Ahí se necesita un verdadero especialista, como lo tiene Italia con Donnarumma, por ejemplo, o como lo tiene Argentina con el Dibu Martínez. Que sí, a mí me parece que es un portero normalito en lo que es el tiempo reglamentario. No me parece que tenga nada del otro mundo, no me parece un mal portero, pero tampoco me parece que sea el mejor portero del mundo. Pero sin embargo, en las tandas de penaltis, para mí es el número 1. Indiscutible. El único que le podría hacer un poquito sombra es Donnarumma, el único. Me parecen 2 porteros excepcionales y me parece 2 ases en la manga que tienen tanto Argentina como Italia para situaciones comprometidas que tarde o temprano se van a acabar dando. Insisto, en los últimos años España ha tenido muchas tandas de penaltis y no acabamos de tener un portero que sea, un portero diferencial en esa faceta. Hemos ganado algunas, ganamos la de Holanda, ganamos la de Croacia y hemos perdido otras. Perdimos la de Marruecos y perdimos la de Portugal. Bueno, pues eso. Luego también se ganó una contra Suiza en la Eurocopa y se perdió otra contra Italia. Con Unai Simón creo que hemos disputado 6 tandas de penaltis, hemos ganado 3 y hemos perdido 3. Si no me fallan las cuentas, estoy hablando de memoria, pero sí, es lo que digo, o sea, no es un portero que te marque la diferencia. Por ejemplo, el Dibu con Argentina, todas las tandas de penaltis que ha disputado, todas las ha ganado. Donnarumma en su carrera, todas las tandas de penaltis que ha disputado las ha ganado, menos una que perdió con el Milan en competición, con el Milan fue con el París en la Copa de la Liga, creo que fue. Una tanda ha perdido en su carrera, el Dibu no ha perdido ninguna. A eso me refiero. Hombre, tampoco podemos exigirle a un portero que gane todas las tandas de penalti, porque lo del Dibu y Donnarumma es de otro planeta, pero hombre, que te suba un poco ese porcentaje, ¿no? Que te eleve un poco el 50%, porque insisto, este asunto de las tandas de penaltis es un asunto recurrente en la selección española. Asunto Morata. Se ha discutido mucho el cambio de ayer de Luis de la Fuente. Yo entendí el cambio. No me pareció un cambio acertado, pero entendí la motivación del cambio, que son cosas diferentes. Entendí que lo que pretendía Luis de la Fuente es, en esos minutos finales, darle confianza a Morata. España estaba mejor en la prórroga, España estuvo mejor en la segunda parte de la prórroga, y yo creo que Luis de la Fuente intentó llevarse la final antes de la tanda de penaltis. Es decir, no sacó a Morata para tirar penaltis, le sacó porque estaba España mejor en esa segunda mitad de la prórroga y porque quería resolverla en los 120 minutos. Luego es verdad que Morata no está afortunado en el lanzamiento de penaltis, es el único que falla en la tanda. No es la primera vez que Morata falla en una tanda de penaltis, falló también contra Italia, también les recuerdo fallo reciente contra
contra Serbia, creo que fue, en la Nations League, y también le recuerdo un fallo en la Eurocopa contra Eslovaquia. No es un consumado especialista en el lanzamiento de penaltis, y sin embargo sí que lo es Oyarzábal, por ejemplo, que es el jugador por el que salió. Desconozco los motivos, no sé si Oyarzábal pidió el cambio, no sé si estaba tocado, no sé si estaba cansado, no tengo ni idea, eso no lo sé, y de las cosas que no sabemos, pues evidentemente pues no es mejor no opinar, pero sí que parece más seguro a la hora de lanzar los penaltis Oyarzábal que Morata. De eso yo por lo menos no tengo ninguna duda. Pero insisto, entiendo el cambio, entiendo que Luis de la Fuente intentó ganar el partido e intentó darle esa confianza que a Morata pues en los últimos tiempos le está faltando. Se ha tenido que ir a Turquía, jugar en el Galatasaray, no ha terminado la temporada bien, no ha terminado siendo titular, y el capitán de la selección española, que tampoco había jugado ni un solo minuto contra Francia, pues necesitaba pues algún aliciente motivacional. Luis de la Fuente lo buscó, pero la cosa no salió bien. Aún así, a mí Morata me parece un más que digno capitán de la selección española, me parece un gran capitán de hecho de la selección española, solo hay que ver cómo sus compañeros hablan de él, y me parece que es una pieza indispensable dentro del vestuario de la selección española. ¿Que es cada vez más indispensable en el vestuario que en el campo? Puede ser, no digo yo que no, no seré yo quien contradiga a lo que hace el seleccionador, porque el seleccionador últimamente, Morata era titular indiscutible en la Eurocopa y luego dejó de serlo, así que el primero que reconoce la importancia cada vez mayor de Morata dentro del vestuario y cada vez menor en el terreno de juego es el propio seleccionador, es Luis de la Fuente, o sea, ahí yo no me voy a meter. Pero eso parece una cosa bastante clara. Pero sí que me parece una pieza importante en la selección, e insisto, solamente hay que ver cómo sus compañeros le valoran y cómo sus compañeros hablan de él, y hay que tener un jugador así en el vestuario. Y a mí me parece bien que Morata venga, y creo que Morata estará y debería estar en la próxima Copa del Mundo. Hombre, salvo que en la próxima temporada queda un año, pues yo qué sé, pase algo muy gordo, ¿no? Pero en condiciones normales creo que Morata debería estar, y creo que Morata va a estar. Vale, otro tema que quiero hablar también con vosotros. Veis que este está siendo un vídeo en el que estamos tratando temas de actualidad de la selección española, asuntos que están en pleno debate y que, bueno, pues que tienen mucho que ver con lo que ha sucedido en esta temporada que estamos repasando de España, ¿no? Uno de los temas es el aspecto defensivo, ¿no? Hemos visto a una selección española que en los últimos partidos ha concedido muchísimos goles. Y evidentemente uno de los asuntos de debate es la pareja de centrales con la que España debería llegar al Mundial, e incluso iniciar las eliminatorias en el próximo mes de septiembre. Recordemos, primero Bulgaria, luego Georgia, primero Bulgaria, luego Turquía, luego Georgia, de nuevo Bulgaria, de nuevo Georgia, y el último partido en casa con Turquía, ¿no? Esos son los rivales que va a tener España septiembre, octubre y noviembre para clasificarse para el próximo Mundial. España en los esta Nations League ha tenido 10 partidos. En los primeros 5 partidos de esta Nations League, España pudo contar con Aymeric Laporte, jugador del Al-Nassr en Arabia Saudita, en la Liga Saudí, que poco a poco se ha ido asentando como un pilar estratégico para Luis de la Fuente en el centro de la defensa. Para mí fue el mejor central de la última Eurocopa junto con Saliba, en mi opinión, aunque creo que no estuvo incluido en el mejor equipo del torneo, pero para mí, insisto, junto con Saliba, de largo, fueron los dos mejores centrales del campeonato. Pero también, y yo creo que esto es Vox Populi, Carvajal fue el mejor lateral derecho en la pasada Eurocopa y tampoco estuvo en el once inicial, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cosas, creo que Laporte, al que le costó entrar en la selección, se ha terminado asentando y se ha acabado convirtiendo en uno de los pilares estratégicos de Luis de la Fuente. Pero Laporte ha entrado en Arabia en una cadena de lesiones, ha estado algún tiempo sin jugar, y bueno, pues no ha podido estar en los últimos partidos de la competición, de tal manera que, curiosamente, de los 10 partidos que ha jugado España en esta Nations League, en 5 ha estado Laporte y en 5 no ha estado Laporte. Balance de esos partidos: en los 5 encuentros en los que estuvo Laporte, a España le hicieron 2 goles, y Laporte jugó los partidos completos, todos los 90 minutos completos, porque, como os digo, para Luis de la Fuente es una pieza fundamental. En los 5 partidos en los que no estuvo Laporte, Suiza nos hizo 2 goles, Holanda nos hizo 2 y 3 goles, Francia nos hizo 4 goles
y en la final Portugal otros 2 goles. Es decir, con Laporte en el campo, a España en esta Nations League le han hecho un gol cada 225 minutos. Fijaos en la diferencia, ¿eh? Sin Laporte, un gol cada 39 minutos. La diferencia es brutal, ¿eh? Brutal. Es verdad que los rivales de la fase de grupos en los que estuvo Laporte, Suiza, Dinamarca y Serbia, son rivales importantes, pero no son rivales tan importantes como los que tuvo después, Holanda, Francia y Portugal. Eso es cierto, y eso evidentemente hay que mencionarlo. Pero la diferencia es que es abismal. La diferencia es abismal. Un gol cada 225 minutos pasamos a un gol cada 39 minutos. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que muchos de los problemas que tiene la selección española atrás se van a resolver cuando vuelva Laporte, y creo que Laporte, vamos a ver cómo vuelve estas lesiones, pero creo que Laporte va a ser una pieza fundamental. Va a seguir siendo una pieza fundamental en la defensa de España, y su acompañante, que hasta el momento ha sido Lenormand, pues ya veremos, ¿no? A mí Lenormand la verdad que me deja bastantes dudas. A mí es un central... no me parece un mal central, para nada, es un central de élite, evidentemente. Un tío que ha jugado en la Real Sociedad y ahora en el Atlético de Madrid y que ha sido campeón de Europa con España, pues es que sería absurdo decir que no es un buen central. Pero a mí me deja algunas dudas, sobre todo en comparación con otros centrales que tiene ahora mismo España, y hablo por ejemplo de Cubarsí o del propio Dinghausen, que ayer, sin ir más lejos, en el partido contra Portugal hizo un partido antológico, como ya lo hizo en el partido de vuelta contra la selección holandesa. Dinghausen, ahí hay un central para años, y que hablar de Cubarsí, ¿no? Bueno, pues entre los dos probablemente pueden ser pareja entre ellos. Curioso que Cubarsí no ha estado en estos 2 partidos. Luis de la Fuente ha optado por la pareja Lenormand-Hausen, pero yo creo que podría ser un Laporte-Cubarsí o un Laporte-Hausen para ya, después del Mundial, pues la pareja asentada podría ser Cubarsí-Hausen, y para muchos años en la selección española, ¿no? Pero creo que Laporte le daría ese empaque y esa experiencia y ese saber estar en los momentos complicados, y de él podrían aprender mucho tanto Hausen como Cubarsí, los dos, vamos, de hecho, sea quien sea su pareja de baile. Por lo tanto, en ese sentido, creo que los problemas defensivos de España van a bajar bastante cuando vuelva Laporte, que esperemos que vuelva, y también, evidentemente, cuando vuelva Dani Carvajal, que esa es una baja capital en la selección española, una baja absolutamente capital. España ha estado sin Carvajal todo el año, y sin Rodri. Y Rodri también es un jugador defensivamente muy importante, a pesar de que juega en el centro del campo, porque Rodri sabe cuándo hay que parar los partidos, sabe cuándo hay que darle la pausa, sabe cuándo hay que controlar el juego y sabe cuándo hay que buscar al rival. Rodri es una calculadora en ese sentido, y es un jugador que desde el punto de vista del esquema defensivo de su equipo, tanto en el Manchester City como en la selección española, es absolutamente capital. Y evidentemente muchas de las cosas que le han pasado a la selección española en estos últimos partidos, y en eso me refiero a la gran cantidad de goles que ha recibido, eso no es solamente por lo de Laporte, aunque es muy llamativo los números que os he dado, pero tiene mucho que ver también con la ausencia de Carvajal y de Rodri. Una vez estén los tres, una vez estén Laporte, esté Carvajal y esté Rodri, vamos a ver cómo vuelven de su lesión, toquemos madera, esperemos que sea bien. Yo en ese sentido estoy bastante tranquilo. Sobre el delantero centro, que hay bastantes dudas también. Primero decir que yo estoy bastante tranquilo en ese sentido. Es verdad que España no tiene un delantero centro como en su momento lo tuvo con Raúl, o como en su momento lo tuvo con Villa y luego con Fernando Torres. Eso es cierto, es verdad. No tiene un delantero centro de ese nivel. Y lo que tiene son muchos jugadores ofensivos, de estos que pululan por ahí arriba, que pueden jugar en muchas posiciones de ataque, por la derecha, por la izquierda, por el centro, lo que ahora pues se viene llamando falso 9, ¿no? De esos tenemos un montón. Pero yo no estoy preocupado por ese asunto por 2 motivos. Primero, porque tenemos 4 jugadores, 3 que juegan en esa posición, hay otro que juega un poquito más retrasado, que han hecho un porrón de goles esta temporada, un porrón. Tanto Ayoce, como Oyarzábal, como Ferran Torres, que creo que puede ser el delantero titular, el 9 titular de la selección en el próximo Mundial, aunque cuidadito con Oyarzábal, cuidadito con Oyarzábal,
que es verdad que en la temporada en la Real Sociedad no ha estado bien, pero ¿quién ha estado bien en la Real esta temporada? Si es que se pueden contar con los dedos de una mano, pero en la selección española es un seguro de vida. Ha hecho una eliminatoria brutal contra Holanda y ha hecho una Final Four de la Nations League maravillosa, y es un tío que ya lo estuvimos comentando ayer, o sea, es que no fallan las finales, es que marcan todas. O sea, que es un jugador, es un seguro de vida. Aún así, visto lo que he visto esta temporada en la Liga Española y en las Champions, creo que Ferran Torres ha ganado muchos enteros para conseguir esa posición. En cualquier caso, no me preocupa, insisto, porque tenemos varios jugadores que se pueden adaptar a ese puesto y que han marcado muchos goles esta temporada, y creo que también los van a marcar en la temporada que viene. Y el que juega un poquito más atrás y con el que Luis de la Fuente no está contando mucho, también es verdad, porque ha tenido muchas lesiones, es Sancet. Pero Sancet es otro jugador que también tiene mucho gol. Parece que la apuesta de Samu Morodion no termina de funcionar. Empezó muy bien la temporada en Portugal, pero pues parece que se ha quedado un poquito ahí y en la selección no termina de explotar. Pero tampoco me preocupa ese aspecto, porque España ya ha ganado una Eurocopa sin 9. Lo hizo en 2012 con Cesc jugando de falso 9, y no es porque no hubiera 9. Ahí estaba Fernando Torres, ahí estaba, por ejemplo, Roberto Soldado o Álvaro Negredo, y Vicente del Bosque prefirió jugar con un falso 9 y así se ganó una Eurocopa. Y yo también he visto ganar una Copa del Mundo a Francia con Giroud y con Guibart, sin que ninguno de los dos marcara ni un solo gol. Bueno, de hecho, es que Giroud en el Mundial de Rusia ni tiró a puerta. O sea que tampoco es tan importante, tampoco es tan decisivo si tienes una buena selección y tienes buenos jugadores con llegada y con gol, aunque no sean 9 puros, tampoco es tan importante el tener ese delantero centro. Por eso, en ese sentido, estoy bastante tranquilo a un año del Mundial, aunque evidentemente a esos jugadores de los que estaba hablando, los Ayoce, los Oyarzábal, los Ferran, los Morata, bueno, pues hay que seguir puliendo eso para que lleguen en buenas condiciones al Mundial. Tema Lamine Yamal. Lamine Yamal no puede jugar bien todos los días. Ha recibido muchas críticas en esta final. Se ha ido muy frustrado, eso es evidente, solamente hay que ver las imágenes posteriores a la final, y también hay que verle en el banquillo y cómo Luis de la Fuente le termina cambiando cuando empieza la segunda parte de la prórroga. Yo, partiendo de la base de que yo nunca cambiaría a un jugador como Lamine Yamal, o sea, a un Lamine Yamal, a un Cristiano Ronaldo, salvo que se lesionen, como le pasó ayer, a un Messi, a esta gente no la puede sacar nunca. Creo. No, porque son genios, y son genios que partidos igualados te los pueden resolver en cualquier momento, aunque estén todo el rato desaparecidos, y aunque ayer Nuno Méndez, porque es así, se lo comiera con patatas. Es verdad, si es que es verdad. Y Lamine Yamal llegó un momento que desistió. Llegó un momento que dijo, no puedo con este, y en lugar de hacer lo que hace siempre, que es intentar desbordar, reculaba. Eso le pasó, seguramente es lo que vio Luis de la Fuente, y seguramente por eso le cambió. Aún así, yo a un genio de ese nivel nunca lo cambiaría. Pero bueno, son decisiones. En cualquier caso, sobre Lamine Yamal sí que quiero decir que no me gustó el comportamiento que tuvo después de la final. A mí me parece que un jugador de fútbol tiene que ser bueno dentro y fuera del campo, y tiene que ser bueno en la victoria y en la derrota. No me gustó cómo ayer se fue sin esperar a que Portugal celebrara su título. Creo que hay que ser un señor, que hay que ser un caballero y que hay que ser un deportista y reconocer los méritos del rival, y eso ayer Lamine no lo hizo. Y tampoco me gustó, he visto las imágenes de cómo pues cómo saludó a Cristiano Ronaldo sin mirarle, dándole la mano con desdén. Me pareció fatal, sobre todo teniendo en cuenta las palabras tan cariñosas que Cristiano Ronaldo había tenido con él el día anterior. Hay determinados comportamientos de Lamine Yamal en rueda de prensa pues que me invitan a pensar que está un poco agrandado. Esa es la verdad, que está un poco agrandado y que es un poco soberbio. Son cosas de la edad, tiene solo 17 años, y esos 17 años que son tan nombrados y que son tantas veces repetidos para enumerar sus multitudinarios récords. Primero que consigue con 17 años no sé qué, primero que consigue con 17 años no sé cuánto. También es verdad que esos 17 años le hacen cometer muchos pecados de juventud, y uno puede ser, pues ese, la sobradez que se gasta, la soberbia que parece que tienen algunos momentos, y ese tipo de comportamientos, por qué no decirlo así, de niñato, como los que tuvo ayer cuando terminó el partido. Sabéis que me he deshecho en elogios con Lamine Yamal durante toda la temporada. Mis insultos y mis mensajes
mensajes de mucha gente me he ganado por ello, me han dicho de todo, y que por qué estoy todo el rato con la min para arriba, por la min para abajo. Bueno, pues es que ya veis, yo no, es que ni conozco al chaval, es que no conozco al chaval, no he hablado con él en mi vida, pero si me parece un futbolista excepcional, que ha hecho una pila de partidos brutales, pues como vosotros comprenderéis, y encima juega para mi país, como vosotros comprenderéis, no voy a decir que es un jugador del montón. Me parece un genio y me parece un tío al que hay que cuidar. Ahora, eso sí, si yo le veo actitudes que no son acordes a la de un deportista, pues como veis, también lo voy a decir y no voy a tener ningún problema. Y creo que alguien en ese vestuario, tanto en el del Barcelona como en el de la selección española, alguien, figuradamente, que nadie se vuelva loco, alguien debería cogerle del cuello y decirle, chaval, cálmate, cálmate. Es una expresión, no digo que nadie le tenga que agarrar del cuello a ahogarle, es una expresión, una forma de hablar. Es equivalente a decir, alguien se tendría que sentar con él muy seriamente y decirle, tío, céntrate, al campo y mantén las formas fuera del campo y compórtate de una manera humilde y aprende de los grandes. Y aprende de los grandes futbolistas que han sabido comportarse dentro y fuera del campo y sigue los buenos ejemplos que tienes que seguir, como por ejemplo el de un jugador que por lo que yo sé es su ídolo y que tiene mucho de eso, como es el caso de Messi. Messi ha sido un excelente jugador dentro del terreno de juego y es un jugador con comportamientos muy buenos fuera del campo y un jugador que cuando ha perdido pues casi siempre ha sabido aceptar la derrota. No siempre, todos tenemos un mal día, pero como norma general, lo digo porque no me vengáis ahora con pues aquel día Messi, pues este día, mira, te mando una foto de este día. En general, la imagen que tenemos todos de Messi fuera del campo, en las derrotas, es una buena imagen. Hay otros jugadores pues que a lo mejor no tienen fuera de lo que es el fútbol, fuera de lo que son los 90 o los 120 minutos, pues a lo mejor tienen comportamientos bastante mediocres. Creo que no es el caso de Messi y es un buen ejemplo el que podría mirarse Lamine Yamal. En cualquier caso, insisto, alguien mayorcito del vestuario le tiene que coger por la pechera y calmarlo un poco y que empiece a entender que el fútbol no es solamente el tener el balón en los pies y meter golazos. El fútbol es también tener un comportamiento señorial y el saber aceptar la derrota y el saber aceptar cuando el rival es mejor que tú. Luis de la Fuente, estoy acabando ya el vídeo. Me está saliendo un poquito largo, pero es mi selección, es mi equipo y ¿qué queréis que os diga? Me encanta hablar de España. Luis de la Fuente. ¿Nota que le pongo al curso de Luis de la Fuente? Pues hombre, le tengo que poner un notable muy alto. No le puedo poner el sobresaliente porque no se gana el título. Digo el título porque es que es por lo único que hemos competido y estoy evaluándole solamente en esta temporada. Si yo tengo que evaluar el trabajo de Luis de la Fuente desde que llegó a la selección española, la nota es un 9,5. No le doy el 10 porque no ha ganado este título, pero es que ha ganado todos los demás que podía ganar. O sea, que quede claro. Desde que llegó a la selección hasta ahora, 9,5, 9,6, 9,75 si quieres. Le falta la pizquita para el 10, que es haber ganado, lo va a perder ayer en la tanda de penalti y ganarla, sin más. Pero en la temporada, le doy un 8 alto, casi 9. Le doy casi un 9. ¿Por qué? Porque creo que ayer cometió errores. En la elección sobre todo de los cambios, y algunos los hemos comentado en este mismo vídeo, no le salieron bien. No te puede salir todo bien siempre. Si es que no existe un entrenador perfecto. Normalmente a Luis le han funcionado bastante bien los cambios que ha hecho y en muchas ocasiones ha hecho cosas que cuando las hemos visto, algunos no las hemos entendido y luego le han funcionado y al final pues te las has tenido que envainar, ¿no? Bueno, en sentido figurado, porque a mí cuando yo veo una cosa que no entiendo de Luis de la Fuente pero la acaba funcionando, me alegro pero como el que va, porque al final es mi equipo el que se está beneficiando de ello, ¿no? Pero quiero decir, al final uno intenta opinar de lo que está pasando en el momento. No sabe uno no es futurólogo. Aunque muchas veces lo intentamos, ¿no? Uno no puede predecir el futuro, pero uno cuando ve un cambio, cuando ve una alineación titular, da su opinión. Y luego, pues, el tiempo o lo que sucede en el partido te confirma esa opinión o te la contradice. E insisto,
Luis de la Fuente se ha acertado prácticamente siempre, pero ayer claramente se equivocó. Y creo, por ejemplo, que el día de Francia se equivoca en el planteamiento inicial y luego con ese cambio de posición de Pedri, pues acierta de pleno. Luego hace varios cambios con el 5-1 y el partido se complica hasta el 5-4. Pero es lo que yo decía. Digo, ¿le podemos echar la culpa a Luis de la Fuente por eso? Joder, si no puedes hacer cambios con un 5-1 a favor, pues y a falta de 20 minutos, pues entonces a ver cuándo cojones los puedes hacer. Y encima sabiendo que tienes otro partido durísimo 3 días después. Si no los haces ese día, que se volvió loco el partido y que producto de esos cambios al final casi no se empatan. Pues sí, eso es así. Pero, insisto, hay que evaluar las cosas cuando pasan, no con el periódico del día siguiente. Y todo el mundo creo que entendió que con el 5-1 pues había que hacer cambios y había que darle un poquito de respiro a los jugadores, que encima tenían un día de descanso menos porque la otra semifinal se jugó el día antes. Pues yo creo que esos cambios son más que entendibles. Los de la final no son tan entendibles. Y luego, pues como no se gana el partido, hay que ir a los penaltis y los penaltis no sale bien, pues eso es el poquito que le falta para el sobresaliente, porque la verdad que ha hecho una Nations League bastante buena. Contra Holanda también se sufrió bastante. Si a lo mejor en la eliminatoria contra Holanda, que es un gran rival, España lo hubiera solventado con mayor facilidad, pues a lo mejor incluso perdiendo la final de ayer, pues le habría dado un sobresaliente. Pero como ya contra Holanda hubo problemas y se ganó por penaltis y ayer se pierde por penaltis, creo que, pues eso, el 8 alto, casi el 9, creo que es una buena nota para Luis de la Fuente. Lo vamos a dejar en un 8,5, por ejemplo. También tengo que decir, igual que lo he dicho de Lamine Yamal, que es verdad que en las últimas ruedas de prensa he visto a Luis de la Fuente bastante reivindicativo, pero guardando las formas. No tiene nada que ver con el comportamiento de Lamine. Pongo el ejemplo de Lamine, o digo que he hablado de Lamine porque también me he referido a él en términos extradeportivos. Y esto que voy a decir ahora de Luis de la Fuente no tiene nada que ver con su trabajo como seleccionador dentro del campo, pero sí con su trabajo como seleccionador, que también es importante fuera del campo de la rueda de prensa. Y es verdad que en los últimos meses no es ese seleccionador que vimos al principio, tan campechano, tan bonachón, tan cercano, pues ya alguna chinita va tirando, alguna reivindicación hace y me parece normal. Siempre que las haga con el respeto que le caracteriza y siempre que lo haga mirándote a la cara y dándote sus argumentos, me parece normal. Pero sí que quería destacar que en ese sentido Luis de la Fuente ha cambiado un poco. También es posible que él perciba algo en los medios de comunicación que van permanentemente a hacerle preguntas, pues que a lo mejor no le gusta, o en determinados medios de comunicación que a lo mejor no le gusta. Y tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse y a responder como él lo considera oportuno, insisto, siempre que no se falte al respeto. Porque a mí, por ejemplo, y vuelvo otra vez atrás un segundo, lo que hace Lamine Yamal, la forma en la que trata a Cristiano Ronaldo o cómo se va sin que la selección ganadora celebre su título y sin verlo cómo celebra el título, eso sí me parece una falta de respeto. No es ser deportista, ¿vale? Eso no es ser un buen deportista, es la verdad. Y no estoy diciendo que Lamine Yamal no sea un buen deportista. Digo que no se comportó como un buen deportista ayer. A lo mejor tuvo un mal día o lo que sea. Tampoco le hemos visto perder muchas veces, eso es verdad. Ha perdido muy poquitas veces y entonces a lo mejor no tenemos una base suficiente como para decir, pues mira, como categoría general es mal deportista o es regular deportista o es buen deportista. No, tenemos muy poquitos ejemplos. La muestra es pequeña. Vamos a ver cómo evoluciona en el futuro. En el caso de Luis de la Fuente, todo lo que hace, o casi todo lo que hace, lo suele hacer con buen talante y con educación, que es lo mínimo que se le puede pedir a un seleccionador nacional, incluso en momentos de reivindicación. Yo personalmente estoy bastante contento con el trabajo de Luis de la Fuente. Asumo que ha cometido algunos errores, quien no los comete, también ha tenido muchos aciertos y en general creo que ha construido un buen equipo. Está haciendo una gran selección y creo que esta selección cada día crece un poquito más y es una selección que es claramente candidata a ganar el próximo Mundial. Y con eso cierro el vídeo porque quería comentaros, esto es un tema bastante curioso, a algunos os va a sorprender los datos que os voy a dar. Pero, claro, se habla de ganar un mundial y a mí, yo a veces peco de eso, me vengo arriba. Sabéis que para mí la Copa del Mundo es
es lo máximo. Deportivamente hablando es lo único que realmente me preocupa, deportivamente hablando. A mí las Champions, bueno, pues se disfrutan, se festejan, uno se divierte viendo grandes partidos en las Champions. Cuando ganan los españoles, pues uno se alegra mucho más, pues cuando pierden, pues se alegra menos, pero no es algo que me desviva. También me da bastante igual quienes ganen las ligas, quienes ganen las copas. Siempre uno va encontrando motivaciones que van más allá de unos colores o de una bufanda, ¿no? Bueno, pues hoy me apetece esto, o por esta historia en concreto, etcétera, etcétera. No tengo mucha motivación en lo que pueda suceder en las competiciones de clubes, y en las competiciones de selecciones evidentemente me motivan mucho más, pero la que realmente me hace perder el norte es la Copa del Mundo, ¿vale? Entonces yo a veces pues también viendo el nivelazo que va teniendo la selección española, pues hay muchas veces que es que me llega a parecer imposible que España no gane el próximo mundial. O sea, llego hasta ese nivel de estupidez, porque es que no se puede catalogar de otra manera, porque ganar un mundial lamentablemente no sigue ninguna ecuación matemática. Y digo lamentablemente porque si hubiera ecuaciones, pues los mejores equipos terminarían ganando las Copas del Mundo, y eso no siempre pasa. Eso no siempre pasa. Y por eso os voy a dar un ejemplo para que entendáis que incluso un equipo hiper mega favorito como jamás ha existido en la historia del fútbol, jamás, incluso ese equipo tiene más probabilidades de no ser campeón del mundo que de sí serlo. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad el mejor equipo que hayáis visto en vuestra vida. El mejor. Me da igual, la mejor selección, iros a la España de 2008 a 2014, iros a la actual selección argentina, iros al Brasil del 70, iros a la Holanda de Cruyff, no sé, el que queráis, el equipo que queráis, la Italia que ganó los 2 mundiales en el 34 y en el 38, la Uruguay mítica del 50, el que queráis, iros al equipo que os dé la gana. Jamás, ninguno de esos equipos va a tener jamás en la vida un 80% de posibilidades de ganar una eliminatoria directa. Jamás. Hombre, si es contra Georgia, pues a lo mejor sí. Si es contra Arabia Saudita, pues a lo mejor sí. Pero es que el tema, lamentablemente, es que en un mundial, un Georgia o un Arabia Saudita de la vida, pues igual te lo encuentras en la primera ronda. Pero cuartos, semifinales y final, olvídate. Ahí pues están todos, los España, los Francia, los Italia, los Inglaterra, los Brasil, los Argentina, los Uruguay. Despídete de que cualquier equipo, por muy bueno que sea, pudiera llegar a tener un 80% de posibilidades de ganar la eliminatoria. Y además de forma encadenada. Imagínate que existiera ese equipo. Un equipo con el 80% de opciones de ganar todas las eliminatorias. Y voy a añadir más, y un 100%, que esto también es algo que no se puede dar nunca, por muy bueno que seas, un 100% de pasar la fase de grupos, porque incluso hemos visto a grandísimos equipos pinchar en la fase de grupos. La Francia de 2002, por ejemplo, la Alemania en 2018, España en 2014, Argentina en 2002 en el Mundial de Corea. Hemos visto... Brasil no ha pinchado mucho, la verdad, en fase de grupo. Creo que la última vez que la eliminaron fue en el año 66, aunque algunas veces ha estado ahí tambaleándose un poquito, pero desde el 66 las ha pasado todas, ¿no? Bueno, pues imaginar una especie de Brasil que tiene un 100% de opciones de pasar la fase de grupos. Y luego le vamos a dar en todas las rondas, este mundial tiene 5 eliminatorias directas, 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final. Le vamos a dar en todas las rondas un 80%, que es una puta locura. Imaginaos una final, ese equipo en el que estéis pensando, contra Argentina, o contra España, o contra Francia. ¿De dónde cojones vas a sacar un 80%? Esos son partidos todos... Contra Portugal, allá lo visteis ayer, ¿no? Son partidos de detalles, son partidos que acaban en penaltis. En la puta vida un partido de esos puede tener un 80%. Y si te vas un poquito más atrás, a las semifinales o a los cuartos, es que es poco más o menos lo mismo. Me está acordando, por ejemplo, de Argentina. La Argentina que gana el último mundial, penaltis contra Francia y penaltis contra Holanda en los cuartos de final. O sea, es que los partidos se te complican. Y
por muy bueno que tú te creas y por muy bueno que tú realmente seas y por muy superior que seas a tu rival, en los partidos pasan cosas y en estos torneos pasan cosas, e insisto, quiero insistir en esta idea. Ir a las casas de apuestas. Ir a las casas de apuestas. El tener un 80% de opciones de ganar una eliminatoria de estas equivale a que se pague, no sé si será 1,15 o 1,20. A ver cuando veis, cuando veis en una eliminatoria de cuartos o de octavos o de semifinales o final de un mundial, a ver cuando veis a un equipo tener 1,20. Imposible. Imposible. Eso no se da nunca. No se da nunca por muy bueno que sea el equipo. Bueno, pues vamos a suponer que existe ese equipo, que tiene un 80% de posibilidades de ganar todas las eliminatorias. Y además le añado que tiene un 100% de posibilidades de pasar la fase de grupos, que insisto es algo utópico, porque nadie tiene un 100%. Bueno, pues ese equipo, si hacéis las cuentas, 100% de pasar la fase de grupos, multiplicado por 80% de opciones de pasar los 16avos, 80% de pasar los octavos, 80% de pasar los cuartos de final, 80% de pasar las semifinales y 80% de ganar la final, ese equipo solo tendría un 33% de opciones de ganar la Copa del Mundo. Son matemáticas. Son matemáticas. Es decir, ese equipo de cada 3 Copas del Mundo solo ganaría una. Vamos a subir la apuesta. Esto ya es absolutamente extraterrestre. Vamos a subir el 90%. Que un equipo tenga un 100% de opciones de ganar la fase de grupos y que tenga un 90%, que esto no, directamente no, pero lo vamos a poner, 90% de pasar 16avos, octavos, cuartos, semifinales y ganar la final. Ese equipo solo tendría un 59% de opciones de ganar la Copa del Mundo, teniendo un 90% en todas las eliminatorias y un 100% de pasar la fase de grupos. Ese equipo es un equipo intergaláctico, ¿vale? Directamente bien los extraterrestres de Marte se ponen a jugar y arrasan, ¿vale? Bueno, pues ese equipo solo tendría un 59% de opciones de ganar la Copa del Mundo, prácticamente sería un cara o cruz. Si ya vamos a porcentajes un poquito más bajos, pero también irreales, imaginad un 70% de opciones de ganar todas las eliminatorias e insisto, un 100% de pasar la fase de grupos, ese equipo tendría un 17% de opciones de ganar el Mundial. Conclusión, aunque seas muy bueno, aunque seas extremadamente bueno, aunque seas el mejor equipo de todos los tiempos, aunque seas mejor que el mejor equipo de todos los tiempos y tengas unas probabilidades brutales de superar las eliminatorias, aún así, siempre la probabilidad de que no ganes el Mundial va a ser más grande que la probabilidad de que sí lo ganes. Por eso, la Copa del Mundo es tan bonita. Por eso la Copa del Mundo es tan enigmática y por eso la Copa del Mundo es tan traicionera. Porque puedes ir con un equipazo y te pueden pasar 100.000 cosas y no terminar ganándola. Pero lo importante es estar ahí. Lo importante es competir y sí que es cierto que ese porcentaje, acumulando Copas del Mundo, va subiendo. Si tú llegas en disposición de competir solamente a una Copa del Mundo, las probabilidades son las que son. Si tienes jugadores que permiten un buen ciclo de 2, 3 Copas del Mundo, tus opciones van subiendo. Hasta que finalmente, pues si puedes estar con 4 o con 5 ediciones de la Copa del Mundo ahí arriba, pues al final, pues ahí sí que es bastante posible, porque son probabilidades que se van acumulando, que la termines ganando, que es un poco lo que le ha pasado a Argentina. Argentina, pues, ha tenido algún mundial malo, como el de Rusia, pero bueno, estuvo en una final en 2014 en Brasil, llegó a otra final en Qatar, en el Mundial de Sudáfrica llegó hasta los cuartos de final, en la que cayó ante Alemania. En 2006 también llegó hasta los cuartos de final. Es decir, una selección que ha estado ahí, y al final a la quinta cayó, y a la quinta Messi levantó el título. Bueno, pues eso es un poco de lo que se trata, ¿no? De estar ahí, y al final, si consigues mantener ese nivel, si consigues estar siempre en la pomada, al final te la acabarás llevando, y de eso es de lo que se trata. Y con esto acabo. Me parece que lo que le sucedió ayer a España, evidentemente no lo vamos a celebrar, no lo voy a celebrar, yo habría preferido ganar el partido, pero me quiero remontar lo que sucedió en la Copa Confederaciones del año 2009, justo un año antes del Mundial de Sudáfrica. Derrota, nada que ver con la de ayer. La de ayer, primero, no fue una derrota, fue una eliminación por penaltis, pero el partido sabéis que es un empate. Y esto es importante, porque eso significa que Portugal no fue mejor que España.
Fue mejor en los penaltis, pero en lo que es el partido, España estuvo todo el rato y de hecho yo creo que a los puntos, quizá España habría sido un poquito mejor, pero yo ayer dije en el vídeo que me parecía que el resultado era justo, que el empate me parecía justo y que bueno, en los penaltis pues estuvieron mejor los portugueses, ¿no? Pero a lo que voy, en el año 2009 España no empató y no lo hizo contra Portugal. España perdió y contra una selección absolutamente random, como era aquella selección de Estados Unidos. Aquella selección de Estados Unidos en la Copa Confederaciones. Uno de los resultados más sorprendentes en la historia del fútbol de selecciones. Recuerdo que antes de aquel partido España llevaba 35 partidos seguidos sin perder. Un poco lo que le pasó a Argentina contra Arabia. Que llegó a ese partido en el Mundial de Qatar también con una racha de 34 o 35 o 36. Creo que eran 36. Creo que ese día igualaba el récord mundial de Italia y perdió con Arabia Saudita. Estas cosas a veces pasan. Y a España, y yo hablando luego con algunos jugadores que estuvieron en aquel partido y luego en el Mundial, pues me han dicho que esa derrota les vino bien. Les bajó un poquito los humos, les hizo también saber afrontar situaciones de dificultad, como la que luego tuvieron en el Mundial de Sudáfrica, cuando perdieron el primer partido contra Suiza, y cuando en algunas de las eliminatorias lo pasaron mal, como por ejemplo la eliminatoria contra Paraguay, que fue un partido durísimo, y esa derrota inesperada, bueno, en un torneo un poquito menor, ¿no? Como es la Copa Confederaciones, que tampoco te quita la vida, pero sí que les ayudó y sí que les sirvió para afrontar según qué tipo de situaciones que hasta ese día contra Estados Unidos no se habían encontrado. Y por eso creo que a lo mejor, pues, esa derrota por penaltis contra Portugal puede venir bien y puede servir para que el día de mañana, pues en una eliminatoria en la Copa del Mundo, pues a lo mejor se afronte según qué tipo de partido y según qué tipo de rival de otra manera, sabiendo que como no estés en lo que tienes que estar, pues igual acabas en una tanda de penaltis y en la tanda de penaltis pues tus opciones y las del rival se igualan mucho. Y eso es todo lo que os quería contar de la selección española y de su temporada. Me gustaría conocer vuestra opinión, me gustaría que me comentarais en el chat lo que pensáis de lo que he comentado. Si queréis o si tenéis algún tema en mente que os gustaría proponer, pues estoy más que abierto a establecer el debate. Sabéis que yo siempre, con los temas que tienen que ver con la selección española, me encanta hablar, me encanta debatir y estoy abierto a vuestras propuestas. Y eso es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, pues os animo a que le peguéis un buen like, os animo a que os suscribáis al canal, que seguimos creciendo, que somos cada vez más, os lo agradezco mucho. La verdad que ha sido una temporada muy satisfactoria. También ha acabado la temporada, Tenemos el Mundial de Clubes por delante y luego empezará ipso facto otra temporada rápidamente, temporada que acabará con la Copa del Mundo, eso va a ser la bomba. Así que nada, estáis invitados a incorporaros al canal y a seguir haciendo que la familia sea cada vez más grande. Si os quiere, amigos, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.